Mi vida dio un giro inesperado después de un trágico accidente que me dejó paralizada de la cintura para abajo. Ahora, me muevo en una silla de ruedas, y lo que más me dolió fue la actitud cruel de mi esposo y mi suegra. Mi esposo me gritó sin razón, diciendo que no necesitaba una esposa que estuviera paralizada, y en un acto de humillación, me arrojó una copa de vino antes de ordenarme salir de la casa. Me exigió el divorcio, y aunque estaba destrozada, algo dentro de mí se despertó, la necesidad de venganza. Pasaron unos meses, y lo vi, a él y a su madre, en la calle, pidiendo mi ayuda. Yo, Dorothy Green, nunca imaginé que mi vida cambiaría tanto en tan solo 6 meses. A los 34 años pensaba que lo tenía todo resuelto, un esposo amoroso, David, una casa agradable y un negocio en línea que manejaba desde la comodidad de mi hogar en Atlanta, Georgia. Pero todo se desplomó de manera brutal tras el accidente. Era un miércoles como cualquier otro, el sol brillaba y yo acababa de terminar un lote de pedidos para mi tienda. Me sentía increíblemente orgullosa de mi pequeña empresa y emocionada por el nuevo diseño que acababa de lanzar. El negocio iba viento en popa. Recuerdo estar en la cocina, empacando los pedidos y soñando con el futuro. Cuando David llegó a casa del trabajo, compartimos una cena tranquila, riendo y conversando sobre el día. Esa noche, todo cambió. Decidí salir a tomar un poco de aire fresco. Era uno de esos momentos en los que te sientes invencible, pero, al bajar del porche, calculé mal la distancia y mi pie resbaló. De repente, supe que estaba cayendo por las escaleras. El dolor me atravesó como un rayo, y mi vida cambió en un segundo. Después de la caída, desperté en una cama de hospital, rodeada de un olor estéril a antiséptico. Sentí un peso insoportable en mis piernas. El pánico se apoderó de mí al darme cuenta de que no podía moverlas. Los médicos me dieron la devastadora noticia: había sufrido una lesión en la columna vertebral y quedaría paralizada. Fue el principio de un proceso doloroso. Los días que siguieron estuvieron llenos de terapia y agitación emocional. David me visitaba todos los días al principio, pero empecé a notar un cambio en él. Ya no era el esposo comprensivo que conocía, y las miradas de simpatía se convirtieron en lástima. Podía escuchar la frustración en su voz cada vez que intentaba ayudarme. «Eres tan fuerte, Dorothy», decía, pero yo sentía la tensión detrás de sus palabras. Cuanto más tiempo pasaba en el hospital, más distante se volvía. Aunque quería creer que seguía a mi lado, la duda me invadió cuando finalmente me dieron el alta. Regresé a casa, donde vivía con David y su madre, Linda. Mi suegra, una mujer de unos 50 años, nunca había ocultado su desaprobación hacia mí. Siempre sentí que me juzgaba, pero ahora, con mis nuevas limitaciones, esa desaprobación se hacía aún más evidente. Al principio, traté de adaptarme. Mantuve mi negocio en línea, confiando en la ayuda de amigos y familiares para las tareas diarias. Pensaba que David estaría allí para apoyarme, pero pronto me di cuenta de que estaba completamente abrumado. Llegaba a casa del trabajo cansado y frustrado, y me desquitaba conmigo. Una noche, en medio de su rabia, me dijo: «¿Por qué no puedes hacer nada por ti misma?». Las palabras me atravesaron como cuchillos. Lo miré, incapaz de responder, y solo pude sollozar: «David, estoy haciendo lo mejor que puedo». «Esto tampoco es fácil para mí». Él me respondió con más dureza, levantando la voz: «Tienes que recomponerte, Dorothy. No podemos seguir viviendo así». Me sentí aplastada bajo el peso de sus expectativas. Linda, parada en la puerta, cruzada de brazos, me miró con esa expresión decepcionada que ya conocía demasiado bien. «Siempre fuiste tú quien se hacía cargo de la casa, Dorothy. Ahora mírate», dijo, sacudiendo la cabeza. «David merece una esposa que pueda hacer su parte». Esas palabras fueron como dagas en mi corazón. Aunque seguía siendo la misma persona por dentro, nadie parecía verlo. Sentí como las paredes se cerraban a mi alrededor. Sabía que me estaba convirtiendo en una carga, y la presión era insoportable. A pesar de todo, decidí no rendirme y centrarme en mi negocio. Pero la tensión con David aumentaba. Cada vez se volvía más resentido. Una noche, cuando llegó a casa, su rostro estaba rojo de ira. «Déjame solo», gritó, mientras yo trataba de preguntarle sobre su día. Me encogí de miedo. Mi corazón latía rápido. «David, ¿qué pasa?», le pregunté, con la esperanza de romper su frustración. Pero no respondió. En lugar de eso, se metió en la sala de estar, y pude escuchar a Linda hablando. Mientras Linda susurraba para avivar su ira,
me quedé sentada en mi silla de ruedas, sintiéndome como una extraña en mi propia casa. Observaba a David caminar de un lado a otro, su frustración aumentaba, y cuando finalmente se giró hacia mí, pude ver la rabia reflejada en sus ojos. «Ya no puedo hacer esto», escupió, lanzando una copa de vino al otro lado de la habitación. «No quiero una esposa paralizada en esta casa». Sus palabras fueron como una bofetada que me atravesó, y sentí que las lágrimas comenzaban a caer por mis mejillas. En ese instante, declaró que quería el divorcio, su voz llena de veneno: «Déjala, Dorothy, vete». En ese momento, mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Nunca me había sentido tan sola. El hombre que amaba se había convertido en alguien irreconocible. Era como si me hubiera convertido en un fantasma en mi propia vida. Lo vi marcharse, furioso, cerrando la puerta con fuerza tras de él. Me quedé allí, en una habitación fría y vacía, completamente destrozada. Esa noche, mientras yacía en la cama, una idea comenzó a tomar forma. Algo tenía que cambiar. Ya no iba a ser una víctima. No iba a permitir que su traición definiera mi existencia. Era el momento de recuperar mi vida, de buscar venganza contra aquellos que me habían empujado a ese rincón oscuro. Con una nueva determinación, comencé a planear mi regreso. Sabía que tenía las habilidades para convertir mi negocio en línea en algo mucho más grande. No solo iba a sobrevivir, iba a prosperar. Pero antes de eso, necesitaba liberarme de las cadenas de la traición que me mantenían atada. El día siguiente marcó el comienzo de mi transformación. Me juré a mí misma que haría que David y Linda se arrepintieran de sus decisiones. Me levantaría de las cenizas más fuerte que nunca. No sabía a dónde me llevaría este viaje, ni qué desafíos me aguardaban, pero estaba lista para enfrentarlos. Los días que siguieron al enfrentamiento con David fueron confusos, llenos de emociones encontradas. Una tormenta se desató dentro de mí: ira, determinación y un feroz deseo de venganza. Sabía que tenía que recuperar mi vida, y lo primero sería mi negocio. Siempre había estado apasionada por mi emprendimiento de ventas en línea, y ahora era el momento de canalizar esa pasión en algo realmente poderoso. La mañana después de que David se fue, me desperté temprano. El sol apenas asomaba por las persianas, llenando mi habitación con un cálido resplandor. Respiré profundamente y me moví hasta mi escritorio, donde estaba mi computadora portátil. Siempre me había encantado crear, y ahora debía concentrarme en construir algo que no solo me sostuviera, sino que también demostrara mi valía a mí misma y a aquellos que habían dudado de mí. Empecé por revisar mi plan de negocios. Siempre había operado en un nicho pequeño, vendiendo artesanías y regalos personalizados, pero ahora tenía una visión mucho más grande. Quería expandir mi inventario, llegar a nuevos clientes y, lo más importante, encontrar una manera efectiva de comercializar mis productos. Contacté a mi amiga Diane, que había trabajado en marketing durante años. Recordé cómo siempre había apoyado mis sueños, incluso cuando me sentía perdida. «Dorothy, ¿está todo bien?», me preguntó Diane, su voz llena de preocupación mientras le explicaba mi situación. Podía escuchar la simpatía en su tono, pero ahora, yo sabía lo que debía hacer. «No quiero lástima, necesito acción, necesito tu ayuda para renovar mi negocio, quiero hacerlo más grande que nunca», dije con voz firme y decidida. «Por supuesto que estaré allí enseguida», respondió Diane con entusiasmo. Cuando llegó, pude ver la emoción en sus ojos. Mientras compartía mi visión, nos sumergimos en una lluvia de ideas, pasando horas trazando una nueva estrategia. Decidimos incluir nuevas líneas de productos y un plan de marketing integral. «Creo que deberías centrarte en un tema que resalte la resiliencia», sugirió Diane. «Has pasado por mucho, y la gente se conectará con tu historia». Asentí, inspirada. «Sí, quiero que mis productos reflejen fuerza y empoderamiento». Con su ayuda, rediseñamos mi sitio web, dándole un aire fresco y moderno que capturó perfectamente la esencia de mi nueva dirección. Creamos contenido atractivo que contaba mi viaje y mi dedicación a construir un negocio próspero. Me sorprendió la cantidad de energía que tenía. Cada nueva idea despertaba entusiasmo en mí. En las semanas siguientes, me sumergí por completo en mi trabajo. Pasé largas horas desarrollando nuevos productos, perfeccionando mi marca y contactando a proveedores potenciales. Incluso me inscribí en cursos en línea para mejorar mis habilidades de marketing. Me sentí empoderada, y cada pequeña victoria alimentaba mi ambición. Mientras tanto, en casa, la situación para David y Linda se desmoronaba. Escuché a través de amigos que David estaba luchando por encontrar trabajo después de que su empresa se declarara en quiebra. El hombre en el que alguna vez confié ahora era una sombra de lo que era.
Linda también enfrentaba una creciente presión a medida que la situación financiera de la familia empeoraba. Tuvieron que vender su casa y mudarse a un pequeño y destartalado apartamento. Sentí un destello de satisfacción al pensar que, algún día, ellos podrían estar buscando ayuda. Una tarde, mientras estaba completamente inmersa en mi trabajo, recibí una llamada de Diane. Dorothy, he estado escuchando sobre David y Linda, dijo, con voz cargada de preocupación. Han pasado por momentos difíciles y no quiero que te preocupes, pero, podrían comunicarse contigo pronto. Respiré profundamente, considerando sus palabras. Una parte de mí se sintió culpable, pero otra parte disfrutó la idea de que vinieran a mí en busca de ayuda después de cómo me habían tratado. Estoy lista para lo que sea que me traigan, respondí con voz firme. He trabajado demasiado para dar un paso atrás ahora que mi negocio comienza a prosperar. Sentí un renovado sentido de propósito. Ya no era la víctima. Era una sobreviviente decidida a tomar el control de mi destino. Cada venta, cada reseña positiva, cada mensaje de clientes felices reforzaba mi resolución. Una noche, mientras revisaba las cifras de ventas, mi teléfono vibró con un mensaje entrante. Era de un número desconocido. Mi corazón se aceleró al abrirlo, y vi el nombre de Linda en la pantalla. Dorothy, tenemos que hablar. Estamos luchando y no sé a dónde más recurrir. Leí el mensaje. Una mezcla de emociones me invadió. Ira, incredulidad y una extraña sensación de satisfacción. Me habían empujado al límite y ahora buscaban mi ayuda. Miré la pantalla y me quedé allí, contemplando mi respuesta final. Le respondí con firmeza, no estoy en condiciones de ayudarte, Linda. Tú y David tomaron sus decisiones, al igual que yo tomé las mías. Al enviar el mensaje, sentí una oleada de empoderamiento. Me mantenía firme en mi resolución. Había llegado demasiado lejos para dejar que me arrastraran de nuevo a su caos. Finalmente, estaba tomando el control de mi vida, y no había vuelta atrás. Con cada día que pasaba, me sentía más fuerte, más decidida a tener éxito. No sabía que esto era solo el comienzo de un viaje que me llevaría a lugares inesperados y pondría a prueba mi resiliencia de formas que nunca imaginé, pero por ahora, estaba lista para abrazar mi nueva vida y los desafíos que me esperaban. A medida que mi negocio en línea seguía creciendo, no podía deshacerme de la sensación de que David y Linda acechaban en las sombras, esperando una oportunidad para acercarse. Había construido una vida para mí, y no estaba dispuesta a dejar que interrumpieran mi nueva tranquilidad. Sin embargo, en el fondo, también sentía una pizca de curiosidad por saber cómo sus vidas habían cambiado desde el divorcio. Una tarde, mientras empaquetaba pedidos, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era una llamada de un número desconocido. Mi corazón se aceleró, dudé por un momento, pero finalmente respondí. Hola, dije, tratando de mantener mi voz firme. Dorothy, soy Olivia, se escuchó del otro lado. No había hablado con ella desde el divorcio. Olivia, ¿qué pasa? Intenté sonar casual, pero ya me estaba preparando para lo que viniera. Te llamo porque, bueno, se trata de David y mamá, dijo, su voz temblando. Las cosas no van bien, realmente necesitan tu ayuda. Me recosté en mi silla, el peso de sus palabras hundiéndose en mí. ¿Qué quieres decir con, qué pasó? David perdió su trabajo y mamá no puede pagar las facturas. Están en una situación realmente mala, explicó Olivia, antes de añadir con tristeza. Tuvieron que vender su casa y ahora viven en un apartamento pequeño. Un torrente de emociones se desbordó en mí. Sentí simpatía por Olivia, pero también una extraña sensación de satisfacción. Ellos habían tomado sus decisiones y ahora estaban enfrentando las consecuencias. Olivia, agradezco que te hayas comunicado, pero me empujaron fuera de sus vidas cuando más los necesitaba. No puedo simplemente olvidar eso. Lo sé, pero por favor, escúchalos. Estoy preocupada por ellos, suplicó. Tal vez si hablas con ellos podrías encontrar una manera de ayudar. Después de colgar, me quedé mirando mi reflejo en la ventana, contemplando mis pensamientos. ¿Quería ayudarles? Una parte de mí quería decir que no, pero otra parte se preguntaba si enfrentarlos podría darme el cierre que necesitaba. Tal vez era hora de enfrentar los fantasmas del pasado. Esa noche, decidí llamar a Linda. En cuanto escuché su voz, una ola de recuerdos me invadió, los comentarios hirientes, las miradas de desdén, pero me mantuve firme. Linda, recibí una llamada de Olivia. Ella dijo que necesitabas ayuda, dije con calma pero firmeza. Sí, Dorothy, nunca quise que llegara a esto, respondió, su voz sonando derrotada. David está luchando y no sé qué hacer. Tal vez deberías haber pensado en eso antes de exigir el divorcio, respondí con una fría sinceridad. Respondí, incapaz de ocultar el resentimiento que llevaba dentro. Me trataste como una carga. ¿Por qué debería ayudarte ahora que sé que estaba equivocada?
Linda bajó la mirada, su tono suavizándose. Dejé que mi ira nublara mi juicio. Pensamos que podríamos arreglárnoslas sin ti, pero estábamos equivocados. David necesita tu apoyo. Respiré profundamente, permitiendo que sus palabras calaran en mí. ¿De verdad estaba dispuesta a ayudarles? ¿Qué exactamente quieres de mí?, pregunté, buscando claridad. Solo necesitamos un poco de ayuda para recuperarnos. Te lo devolveremos, te lo prometo, dijo, su voz impregnada de desesperación. Hice una pausa, sopesando mis opciones. Había trabajado demasiado para construir mi vida, y no quería arriesgarlo todo por ellos, pero verlos luchar de esa forma me tiraba del corazón. Lo pensaré, respondí, tratando de sonar evasiva, pero no voy a hacer ninguna promesa. Al día siguiente, me encontré luchando con mis pensamientos. Tenía el poder de ayudarlos o de darles la espalda por completo. Quería mantenerme firme y no caer en las trampas de las viejas emociones. Los días se convirtieron en una semana, y finalmente decidí hacerles una visita. Necesitaba ver por mí misma qué había sido de ellos. Cuando llegué a su pequeño apartamento, sentí una oleada de emociones. Toqué la puerta. Mi corazón latía con fuerza cuando Linda la abrió. Se veía agotada, su rostro marcado por el estrés. David estaba detrás de ella, y en el momento en que nuestros ojos se encontraron, vi el arrepentimiento en su mirada. Dorothy, dijo con voz baja, gracias por venir. Respiré profundamente, preparándome para la conversación que se venía. Este era el momento en el que finalmente me enfrentaría a las personas que me habían traicionado y vería cómo habían cambiado. Al entrar, el pequeño departamento de paredes desnudas y muebles mínimos me golpeó como una ola de recuerdos, tanto buenos como malos. David y Linda parecían sombras de lo que fueron antes. David, quien una vez fue confiado y orgulloso, ahora lucía derrotado. Sentí una extraña mezcla de lástima y satisfacción mientras observaba la escena. Gracias por venir, Dorothy, dijo Linda, su voz temblorosa. Realmente lo apreciamos. Asentí, tratando de mantener la compostura. Vamos directo al grano. Me llamaste porque necesitas ayuda, ¿verdad? David se movió incómodo. Sí, las cosas han sido difíciles. Me postulé a varios trabajos, pero no obtuve nada. Mamá apenas puede pagar las cuentas y estamos luchando por mantener las luces encendidas. ¿Por qué no pensaste en todo esto cuando me estabas alejando?, pregunté, mi tono más agudo de lo que pretendía. Ambos guardaron silencio, claramente avergonzados. Linda bajó la mirada. Sé que me equivoqué, dejé que mis frustraciones nos consumieran. Pensamos que podríamos manejarlo, pero la realidad nos golpeó con fuerza. Respiré profundamente, recordando por qué estaba allí. ¿Qué exactamente quieren de mí? David dudó, mirando a Linda antes de hablar. Estamos pidiendo un préstamo, lo suficiente para recuperarnos. Te lo devolveremos tan pronto como pueda encontrar trabajo. ¿Te das cuenta de todo lo que he luchado para llegar a donde estoy? Dejé salir, la ira brotando sin control. Ambos dejaron claro que no era bienvenida en sus vidas. ¿Por qué debería ayudarlos ahora? Estábamos equivocados, Dorothy. Ahora lo veo, dijo Linda, sus ojos llenos de súplica. Entiendo si no quieres ayudar, pero las cosas están terribles para nosotros. Escuchando sus súplicas, sentí una chispa de simpatía, pero también supe que esta era una oportunidad para mantener mi autoestima intacta. Había trabajado demasiado para reconstruir mi vida y no iba a permitir que regresaran sin condiciones. Lo consideraré, respondí finalmente, pero esto no se trata solo de dinero. Necesitan entender lo que me hicieron, cómo se sintió ser tratada como una carga. David asintió, luciendo arrepentido. Lo siento, Dorothy, no quise decir lo que dije en su momento. Estaba enojado y me desquité contigo. Ahora me doy cuenta de cuánto te lastimé. Las palabras son fáciles, David. Las acciones importan más, respondí, sosteniendo su mirada. Si decido ayudarte, vendrá con condiciones. Ambos deben hacerse responsables de sus acciones y demostrar que han cambiado. Lo entendemos, dijo Linda en voz baja. Haremos lo que sea necesario para demostrar que nos tomamos en serio hacer las paces. Salí de su apartamento ese día con el corazón pesado, pero con una sensación de empoderamiento. Me había enfrentado a las personas que me habían traicionado y ahora tenía el poder de ayudar o alejarme. En las siguientes semanas, luché con mi decisión, pero finalmente acepté darles una oportunidad, pero solo bajo la condición de que se comprometieran a recibir asesoramiento financiero y buscaran empleo activamente. Quería que entendieran el valor del trabajo duro, tal como yo lo había aprendido. David finalmente encontró un trabajo, y Linda comenzó a colaborar en un centro comunitario local. Fue gratificante ver cómo intentaban reconstruir sus vidas, pero a la vez sentí una distancia creciente. Ya no formaban parte de mi vida, y yo estaba bien con eso. Mi negocio continuó prosperando,
y adopté mi independencia con orgullo. Al final, aprendí de la forma más difícil que la traición puede ser un catalizador para el crecimiento personal. Al enfrentar los fantasmas de mi pasado, encontré mi fuerza y resiliencia. Me di cuenta de que no solo era una sobreviviente de mis circunstancias, era una guerrera lista para enfrentar cualquier desafío que la vida me pusiera en el camino. La experiencia me cambió, y finalmente fui libre para vivir la vida a mis propios términos, prosperando en un mundo que había reconstruido desde cero.